Y dijo el Señor: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El Santo Padre, Benedicto XVI, en su aprobación y promulgación del compendio del Catecismo escribió: Agradezco infinitamente a Dios nuestro Señor el haber dado este catecismo por mi venerado y amado predecesor, el Papa Juan Pablo II. Estos, la Iglesia, el Papa y el Catecismo, son los fundamentos de esta catequesis de primera comunión. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos, amigos, a nuestro curso para padres y catequistas de primera comunión. Aprovechamos para contarles que este curso que estamos dictando para televisión, pueden encontrarlo ustedes en el Instituto de Formación Teológica por Internet. Esta documentación está en www.institutodeteología.org. Mónica, ¿cómo estamos? Gracias por tu presencia. Muy bien, gracias, Padre Juan María, fantástico. Bueno, y hoy comenzaremos con nuestra primera parte del curso, en esta 10ª lección, hablar de la historia de Moisés, aquel hombre que fue príncipe y que luego fue, a pedido de Dios, pastor de su pueblo. Y cuenta así la historia sagrada. Los descendientes de José y sus hermanos se quedaron en Egipto. Los hijos, nietos, bisnietos y tataranietos suyos formaron un pueblo, el pueblo de Israel, o pueblo judío, que se dividió en 12 tribus constituidas por la descendencia de los 12 hijos de Isaac. Los egipcios tiranizaban a los israelitas, obligándoles a realizar pesadas tareas para ellos, pero les tenían miedo porque ya eran muchos y su número crecía. Por eso el faraón ordenó que tiraran al río a todos los hijos varones que nacieran del pueblo judío para que se ahogaran. Entre los israelitas había una familia que tenía 2 hijos nacidos antes de que el faraón diera aquella orden terrible. La mayor se llamaba Miriam y el segundo Aarón. Y nació un tercer hermano que era varón y debía ser ahogado. La madre lo tuvo escondido un tiempo, pero se dio cuenta de que lo iban a descubrir en cualquier momento. Entonces hizo una canastita de mimbres bien trenzados, que flotaba como un bote, metió al chiquito en ella y la dejó entre unos juncos a la costa del río. El chiquito lloraba a más no poder. En eso pasó por allí la hija del faraón, que andaba paseando con la fresca, acompañada por sus mucamas. Oyó el llanto del chico y mandó a ver qué pasaba. Lo encontró al chico una de las mucamas y se lo trajo a la hija del faraón metido en su canasta. Y todas empezaron a decir: qué lindo el nene, vean qué ojitos que tiene, si es una ricura. Y aunque la princesa pensó que ese chico tenía que ser judío, resolvió quedarse con él y criarlo como si fuera hijo suyo. Pero cayó en la cuenta de que ni ella ni sus mucamas podían darle de mamar y se pusieron a buscar a alguna señora que estuviera criando para que lo hiciera. Miriam, que se había escondido en el juncal hasta ver qué pasaba con su hermanito, oyó la conversación, se presentó a la princesa y le dijo que conocía una señora que podía encargarse de eso. Y le presentó a su madre, que así vino a criar su propio hijo, comisionada por la hija del faraón. Al chico le pusieron de nombre Moisés, que quería decir salvado de las aguas. Moisés creció y recibió trato de príncipe, pues pasaba por nieto del faraón. Pero él, que sabía que era israelita, sufría por la suerte de su pueblo y soñaba con liberarlo de la esclavitud en que lo tenían los egipcios, llevándolo de vuelta a sus pagos de Canaán. Un día se topó con un soldado egipcio que estaba pegándole unos planazos a un judío, se le fue encima y lo mató. Y aunque creyó que nadie lo había visto, la noticia corrió, llegó a oídos del faraón y éste ordenó a la policía que lo metiera preso. Antes que los vigilantes llegaran, Moisés se escapó y ganó el desierto. Caminó mucho, pasó hambre y sed,
Finalmente llegó a un país llamado Madián. Allí, junto a un aljibe, defendió a unas muchachas de una patota que se metió con ellas. El padre, reconocido, lo recibió en su casa. Moisés se casó con una de las muchachas, Séfora de nombre, y empezó a trabajar de pastor para su suegro. Estaba Moisés rondando las ovejas cuando observó algo raro. Un matorral se quemaba, pero no se consumía. La fogata era grande y las hojas del matorral seguían verdes como si tal. Se arrimó para mirar con mayor atención cuando desde la planta se oyó la voz de Dios que decía: «Moisés, Moisés». «Aquí estoy», contestó Moisés. «No te arrimes más», le indicó Dios. «¿Y quién es usted?», preguntó Moisés. «Soy el que soy, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob». Moisés cayó de rodillas. Dios entonces le hizo saber que libertaría al pueblo judío de los egipcios, llevándolo de vuelta a la tierra prometida, y le mandó que se presentara al faraón diciéndole que debía dejar salir a los israelitas. Aunque a Moisés no le hacía ninguna gracia tener que presentarse al faraón, se dispuso a cumplir la orden recibida. Enseguida se apagó la fogata, la señal de que Dios se había retirado del matorral. Moisés se encaminó a Egipto. Y el objetivo de esta historia sagrada es destacar que los judíos o pueblo elegido necesitaban un jefe para volver a su patria y cumplir los planes que Dios había trazado. Dios va preparando a su jefe, que será Moisés. Mostrar que, aunque nosotros no lo notemos, Dios sigue conduciendo la historia y disponiendo la aparición de hombres que se encargan de cumplir sus designios, ¿no? En ese sentido, también podemos recordar que cada uno, cada persona, cada hombre, tiene un llamado, tiene una vocación, tiene una misión. Qué importante es tener la disposición de Moisés para escuchar también la voz de Dios y tratar de saber, bueno, ¿cuál es mi vocación? Porque cumpliendo nuestra vocación, cumpliendo ese deseo de Dios, siguiendo ese camino que Dios le ha dado a cada uno, alcanzaremos la felicidad. La felicidad en la tierra y también la felicidad en el cielo. Bueno, y vamos a ver, a estudiar un poquito los números 491 a 414 del compendio del Catecismo. Vamos a ver cómo el hombre, que es persona, está llamado a vivir en sociedad, ¿no? El hombre tiene una dimensión social, que es parte esencial de su naturaleza, de su vocación. Por eso la persona es y debe ser principio y sujeto y fin de todas las instituciones sociales. Algunas sociedades, como la familia y la comunidad civil, son necesarias para la persona. También son útiles otras asociaciones, tanto dentro de la comunidad política como a nivel internacional. En la doctrina social de la Iglesia se explica lo que es el principio de subsidiariedad, que nos indica, Mónica. El principio de subsidiariedad indica que una estructura social de orden superior no debe interferir en la vida interna de un grupo social de orden inferior, privándole de sus competencias, sino que más bien debe sostenerle en caso de necesidad. Exactamente, sobre todo pensemos en lo que es un gobierno, lo que es la autoridad pública, la autoridad política, cómo efectivamente debe fomentar las libertades de las sociedades menores. La auténtica convivencia humana requiere respetar la justicia y la recta jerarquía de los valores, así como el subordinar las dimensiones materiales e instintivas a las interiores y espirituales, que evidentemente son mucho más importantes los valores espirituales que los materiales, ¿no? En particular, qué tema importante es que la sociedad viva una santidad de vida, una vida virtuosa, y qué pena cuando la sociedad puede llegar a encontrarse bañada, lastimada, pervertida, en fin, por lo que es el mal, por lo que es el pecado, ¿no?
no sabría decir si es bueno hablar de pecado social, porque el pecado siempre es personal, pero cuando todas las personas en una determinada sociedad viven de espaldas a Dios, viven, en fin, siguiendo la mentira o el orgullo, y bueno, se puede hablar también de un pecado social porque ya toda la sociedad se ha corrompido, ¿no? La sociedad está llamada a ser santa, ¿no? Porque justamente sus miembros están llamados a ser santos, ¿no? Especialmente sus gobernantes, quienes tienen que procurar que el bien común de todos los ciudadanos, ¿no? Para eso es importante lo que llamamos la participación en la vida social. Aquí en la fotito verán la encíclica del Papa Benedicto XVI, Caritas in Veritate. Esta encíclica del Papa justamente habla de la caridad, pero la caridad en la verdad, porque si la caridad es falsa, porque va de la mano del engaño, de la corrupción o la mentira, no es verdadera caridad. La caridad tiene que ir siempre de la mano de la verdad. Y les recomiendo vivamente el estudio, la lectura de este documento del Papa Benedicto, que nos habla justamente de la importancia que tiene el desarrollo integral de las personas, de todos los miembros de una sociedad, de todos los miembros, en fin, de todos los cristianos, de todas las personas, y la responsabilidad que tienen los gobiernos en las naciones. Muy bien, ¿y qué podemos decir, Mónica, sobre esta participación en la vida de la sociedad? Dice, toda sociedad humana tiene necesidad de una autoridad legítima que asegure el orden y contribuya a la realización del bien común. Esta autoridad tiene su propio fundamento en la naturaleza humana porque corresponde al orden establecido por Dios. La autoridad se ejerce de manera legítima cuando procura el bien común y para conseguirlo utiliza medios moralmente lícitos. Muy bien, muy clarito. Por lo tanto, los regímenes políticos deben respetar el principio del Estado de Derecho. Según tal principio, la soberanía es prerrogativa de la ley, no de la voluntad arbitraria de los hombres. Las leyes deben ser justas, deben apuntalar al bien común. En cambio, las leyes injustas y las medidas contrarias al orden moral no obligan en conciencia a los ciudadanos, a las personas. ¿Y qué entendemos, Mónica, por bien común? Por bien común se entiende el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a los grupos y a cada uno de sus miembros el logro de la propia perfección. Muy bien. Entonces el bien común supone el respeto y la promoción de los derechos fundamentales de la persona, el desarrollo de los bienes espirituales y temporales de la persona y la sociedad y la paz y la seguridad de todos. Efectivamente, los gobernantes tienen que promover y fomentar estos derechos, que además son derechos de las personas. No es que los otorga graciosamente el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, sino que el hombre, por ser hombre, tiene derecho, primero el derecho a la vida, tiene ese derecho a la asociación, ese derecho a la educación, que justamente los gobernantes deberán no solo respetar, sino promover. Entonces la realización más completa del bien común se verifica en aquellas comunidades políticas que defienden y promueven el bien de los ciudadanos y de las instituciones intermedias, sin olvidar el bien universal de la familia humana. Muy bien, Mónica. Todo hombre, según el lugar que ocupa y el papel que desempeña, participa en la realización del bien común, respetando las leyes justas y haciéndose cargo de los sectores en los que tiene responsabilidad personal, como son el cuidado de la propia familia y el compromiso en el propio trabajo. Muy bien, los ciudadanos deben tomar parte activa en la vida pública en la medida en que les sea posible. Y aquellos que tengan vocación a una participación más intensa en la vida política, bueno, es muy importante que procuren fomentar esa vocación, porque hacen falta políticos muy santos, hace falta buenos cristianos que realmente se dejen la vida luchando por este ideal tan importante que es conseguir la justicia, conseguir la paz, conseguir el bien común general. Muy bien, ¿y qué es esto de la justicia social? Bueno, la justicia social es un deseo que todos aspiramos, que realmente en las naciones, en los países, no se viva justamente la injusticia. La
justicia es lo contrario de la injusticia, ¿no? Y la sociedad asegura la justicia social cuando respeta la dignidad y los derechos de la persona, finalidad propia de la misma sociedad. Cuando en cambio la sociedad no respeta, sino que atropella, ¿no?, o condiciona o prohíbe los derechos fundamentales de la persona, aquello se cae en una injusticia y en la arbitrariedad. Además, cuando garantiza las condiciones que permiten a las asociaciones y a los individuos conseguir aquello que les corresponde por derecho. Esto es parte de lo que decíamos del principio de subsidiariedad, ¿no? Todos los hombres gozan de igual dignidad y derechos fundamentales, en cuanto que creados a imagen del único Dios y dotados de una misma alma racional, tienen la misma naturaleza y origen y están llamados en Cristo a la misma bienaventuranza divina. Mónica. Existen desigualdades económicas y sociales inicuas que afectan a millones de seres humanos que están en total contraste con el Evangelio. Son contrarias a la justicia, a la dignidad de las personas y a la paz. Quienes disponen de talentos particulares los compartan con los demás. En el último número de la encíclica que le citaba del Papa Benedicto, cuando nos habla de la Caritas in Veritate, el Santo Padre en su último número nos dice que también es bueno que los cristianos elevemos nuestros brazos a Dios para rezar, para pedir. Después de que el Papa hace una descripción de muchos males que está padeciendo la humanidad, ¿no?, del hambre, de las injusticias, de la corrupción, y tantos temas, ¿no?, que no se respeta la vida del nasciturus, del por nacer, en fin, y tantos temas, cuando a veces uno puede llegar a verse abrumado por tantas cosas que, son contrarias al querer de Dios, pero el Papa dice, pero no nos olvidemos de la fuerza de la oración, del valor de la oración. Cuando uno a veces dice, pero ¿yo qué puedo hacer ante la pobreza? ¿Yo qué puedo hacer ante las desigualdades? Y cada uno que haga lo que pueda, en su casa, con sus vecinos, con sus amigos, que cada uno haga lo que pueda hacer y sobre todo que todos tratemos de rezar y pedirle a Dios, porque en definitiva quien va a resolver todos estos grandes problemas de las sociedades y del mundo es Dios, pero en la medida en que nosotros colaboremos con nuestro propio comportamiento y colaboremos también con nuestra oración. La solidaridad, Mónica, que emana de la fraternidad humana y cristiana, se expresa ante todo en la justa distribución de bienes, en la equitativa remuneración del trabajo y en el esfuerzo en favor de un orden social más justo. La virtud de la solidaridad se realiza también en la comunicación de los bienes espirituales de la fe, aún más importantes que los materiales. Exactamente, porque si bien el ayudar al hermano en sus necesidades materiales es importante, es mucho más importante ayudarlo en sus necesidades espirituales, y por eso el apostolado que podamos hacer para llevar el consuelo del conocimiento de lo que es la cruz, de lo que es el conocer al Señor, de lo que es aprovechar los sacramentos de la Iglesia. O sea, es un apostolado importantísimo que tenemos que hacer. Por eso un cristiano siempre será muy solidario y se preocupará de las cosas materiales, pero nunca olvidará el valor fundamental que tiene la revelación, las enseñanzas del Señor, todas las orientaciones que nos da la Iglesia para alcanzar la felicidad en la tierra y la vida y la bienaventuranza eterna. Muy bien, en pocas palabras, ¿qué nos dice Mónica con su experiencia como madre y catequista? Vamos a reflexionar un poquito sobre sobre las obligaciones que tenemos, sobre las responsabilidades que tenemos todos los catequistas y que tenemos que tenerlas presentes. Ser catequista es una vocación que como tal debe construirse a lo largo de toda la vida, ¿no?, con formación, como decimos siempre, con cursos, lectura de libros, etcétera. Ser catequista es ser testigo de lo que anunciamos, transmitimos con nuestra vida lo que enseñamos. Somos transmisores de fe, somos comunicadores. Entonces, y cuidado, aquí nosotros tenemos que transmitir vida, dichos y obra de Jesucristo. No va nuestro parecer, nuestra palabra. Tenemos que ser fieles en la transmisión de este mensaje. Y los últimos puntitos que quería recordar, que son interesantes, es que nosotros seamos conscientes que participamos en la comunidad a la que pertenecemos, compartiendo nuestros dones y talentos,
Cuanto más sepamos, recordemos que seremos más responsables ante Dios y ante nuestros hermanos. Debemos ser generosos con todo eso que conocemos, darlo, brindarlo. Es cuestión de compartir y no de competir. Y hagamos algo que a veces nos cuesta, pero que es un muy buen ejercicio, y es la autoevaluación. Autoevaluemos cómo estamos, con 2 temas fundamentales. Uno, la oración. La otra, sacramentos. Muy bien, María, Mónica, seguimos muchas gracias, muy interesante. ¿Y vos cuánto tiempo te dedicaste a la enseñanza de la catequesis? Vos comenzaste con tu hija, ¿no? Claro, sí, yo empecé, como explicábamos en el encuentro anterior, empecé invitada por el párroco y ahí me encantó, me gustó tanto, yo pensaba involucrarme en la carrera de psicopedagogía, como te contaba hace un tiempo. Y cuando descubrí lo lindo que es la catequesis, porque tiene de psicología, hablamos de la familia y está Dios metido en todo esto, me encantó y dije, no, esto es lo que a mí me gustaba y yo desconocía totalmente. Por eso aprovecho y les digo, a quienes reciban la invitación de Dios a través de un sacerdote o de algún amigo catequista, no le tengan miedo a esa invitación. Se los digo yo, que en el 1997 empecé con esto y todavía seguimos y encantada de la vida. Es un alegrón. Bueno, y vamos ahora a hablar un poquito sobre la misa, siguiendo nuestra instrucción general del misal romano. La semana pasada hablábamos de la presentación de los dones y de los elementos que se colocaban sobre el altar al comenzar justamente la segunda, es el segundo momento de la misa, ¿no? El primer gran momento es la liturgia de la palabra, el segundo gran momento es la liturgia eucarística, cuyo centro es la consagración, donde se realiza allí la transubstanciación, donde el cuerpo, donde el pan se convierte en el cuerpo de Cristo, donde el vino se convierte en la sangre de Cristo. Entonces, después de haber presentado el pan y el vino, ¿no? El sacerdote dice, bendito sea Señor del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, ¿no? Bendito sea Dios del universo por este vino, fruto de la vid, ¿no? Bueno, después de la presentación de las ofrendas, del pan y el vino, dice la oración final, ¿no? La oración final que tiene una terminación breve, que es por Jesucristo nuestro Señor, y si al final se hace mención al Hijo, se dice que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén, responden todos. Muy bien, y comienza la plegaria eucarística, comienza ahora lo que es el centro y la cumbre de toda la celebración. La plegaria eucarística es plegaria de acción de gracias y de santificación. El sacerdote invita al pueblo a elevar sus corazones al Señor en la oración y en la acción de gracias, y asocia a la oración que en nombre de toda la comunidad él dirige al Padre, a Dios Padre, por Jesucristo en el Espíritu Santo, ¿no? Por eso el sentido de esta oración es que toda la asamblea de los fieles se una a Cristo en la alabanza de las maravillas de Dios y en la ofrenda del sacrificio. Entonces la plegaria eucarística exige obviamente que todos la escuchen en silencio, con respeto, con veneración, en oración. Vamos a ver que los principales elementos de la plegaria eucarística son la acción de gracias, la aclamación, que veremos hoy, y después la epíclesis, la narración de la institución de la consagración, la anamnesis, la oblación y las intercesiones, que veremos la semana que viene. ¿Qué decimos de la acción de gracias? Y volvemos para atrás, ¿no? Bueno, esta acción de gracias se expresa principalmente en el prefacio, ¿no? El Señor esté con ustedes, elevemos nuestros corazones, lo tenemos levantados al Señor, es justo y necesario, realmente es justo y necesario nuestra vida y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Bueno, el prefacio es una oración de acción de gracias preciosa, ¿no? Que el sacerdote, en nombre de todo el pueblo santo, glorifica a Dios Padre y le da gracias por la obra de la salvación o por algún aspecto particular de la misma, según los diversos días, según las diversas fiestas o tiempos litúrgicos, ¿no? Entonces, primer elemento fundamental de la acción de la plegaria eucarística es la acción de gracias. La aclamación, Mónica. Con ella toda la comunidad, uniéndose a las virtudes celestiales, canta el santo. Esta aclamación, que forma parte de la plegaria eucarística, es proferida por todo el pueblo junto con el sacerdote.
Muy bien, y continuaremos entonces en nuestro próximo programa con los restantes elementos de la plegaria eucarística para pasar a unas pocas devociones que recoge el compendio del Catecismo de la Iglesia. El compendio del Catecismo recoge 2 oraciones que son un acto de fe, 2 oraciones que son un acto de esperanza y 2 oraciones que son un acto de caridad. No los vamos a leer ahora, pero se los dejamos como inquietud a ustedes, padres y catequistas, para que los vean y para que eventualmente los recen con sus hijos o con sus chicos que están preparando para hacer la primera comunión. Y nos despedimos después de haber vivido esta lección de catequesis, este encuentro. Yo tengo mucha fe y mucha esperanza de que esto realmente pueda servir, ¿no? Tanto para los que lo ven por televisión como para quienes después puedan aprovechar en lo que se convertirá este programa, que posiblemente sea un video para que esté en internet y las personas puedan también aprovecharlo y tomarlo como lo que pretende ser, ¿no? Una lección, incoando algunos temas para que después cada uno los profundice por su cuenta y bueno, y quienes se vean beneficiados sean los chicos, sus hijos o los catequistas en sus clases para los chicos que recibirán la primera comunión. Muchas gracias por su compañía. Los esperamos en nuestro próximo programa. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén. Y dijo el Señor: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El Santo Padre, Benedicto XVI, en su aprobación y promulgación del compendio del Catecismo escribió: Agradezco infinitamente a Dios nuestro Señor el haber dado este catecismo por mi venerado y amado predecesor, el Papa Juan Pablo II. Estos, la Iglesia, el Papa y el Catecismo, son los fundamentos de esta catequesis de primera comunión.